situación alimentaria en Bolivia en 1985. Esta publicación sin duda marcó el inicio de su especialización profesional en el tema agroalimentario. A pesar de que con anterioridad Julio Prudencio ya había participado en otras investigaciones y publicaciones sobre estas temáticas de seguridad y soberanía alimentaria. Julio Prudencio, junto a Fernando Calderón, Giovanni Camivella, Gonzalo Flores, Alberto Rivera y Mateo Limachi, es cofundador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, institución que nació en la ciudad de La Paz para enfatizar en el estudio de la realidad nacional. El CERES desarrolló un intenso trabajo de investigación social y enfatizó en la formación académica de estudiantes universitarios, editando muchas obras de autores nacionales como internacionales. Al equipo inicial del CERES se sumaron otros investigadores importantes como Jorge Danger y José Blanes, llegando a ser el principal centro de producción académica de Bolivia. Años después, el CERES amplió sus áreas de influencia en Santa Cruz y Cochabamba. El CERES, Julio Prudencio, efectuó diversos trabajos, coparticipó en investigaciones sobre el conjunto del sistema agroalimentario, el sistema agroalimentario en Bolivia en 1985. Indagó sobre el rol desempeñado por las mujeres frente a las donaciones de alimentos, las cuales de forma masiva e incontrolada ingresaban al país, acentuando el nivel de dependencia, afectando la producción agrícola y precios, así como las organizaciones sociales de mujeres en sus respectivas actividades, en su obra Mujer y Donaciones de Alimentos de 1986. Años más tarde, Julio Prudencio se incorporó como oficial de proyectos al Programa Mundial de Alimentos. Fue encargado de los proyectos del desayuno escolar y de micronutrientes, lo cual le permitió abordar profundamente la problemática de la nutrición de los niños y jóvenes de las áreas rurales, los canales de distribución de los alimentos, las contrapartes nacionales, la infraestructura, la producción y creación de empresas campesinas de alimentos transformados y sus dificultades por vender estos productos nacionales. Como responsable del proyecto Micronutrientes, también Julio Prudencio convalidó esfuerzos para que la industria nacional produzca y fortifique alimentos como el aceite con vitamina A, fundamental en la dieta de la población nacional. También Julio Prudencio trabajó con la Coordinadora Interinstitucional de Organizaciones Económicas Campesinas, CIOEC, apoyando en la formulación, estructuración y organización social nacional y en la investigación sobre la situación socioeconómica y comercial de los productores campesinos. Resaltan en los últimos años sus aportes para la formulación de propuestas a problemáticas fundamentales para la soberanía alimentaria, como es el fomento a la producción, diversificación y comercialización interna de alimentos, el procesamiento y transformación de estos en el sector de la agricultura familiar y campesina en diferentes regiones del país. Julio Prudencio también incursionó en la docencia. En la Universidad Mayor de San Andrés UNSA y en la Universidad Católica de Bolivia, ambas en La Paz. Él estuvo como docente y también como director de tesis de maestría y posgrado. Fue invitado a disertar en universidades nacionales e internacionales. De igual manera asistió a innumerables talleres y seminarios internacionales con una serie de exposiciones, sobre todo apoyando a la elaboración de directrices voluntarias para la configuración del derecho humano a la alimentación adecuada, segunda y tercera sesiones de la FAO en Roma, Italia, en 2003, 2004 y 2006, en el Ministerio Federal de Protección al Consumidor, Berlín, Alemania, los años 2005, 2007 y 2008, y también en la consulta de expertos sobre la implementación del derecho a la alimentación, experiencias de América Latina y el Caribe, FAO, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bogotá, Colombia, en 2011, lo que le permitió mostrar la situación agroalimentaria nacional y conocer la situación de otros países y continentes. Julio Prudencio es actualmente consultor e investigador en materia socioeconómica y continúa realizando investigaciones, reflexiones y análisis sobre la coyuntura agroalimentaria de Bolivia. Y hoy nos es
este espacio para presentar el libro La economía política del sistema agroalimentario boliviano, documento cuya publicación ha sido posible gracias al IRD, Lugar Editores y CEPES. Invitamos a Tío Urgencia a la presentación del documento mencionado y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, señora Pamela. En primer lugar, quiero decir que me siento muy contento de poder participar en la Feria Internacional del Libro aquí en el Alto y sobre todo poder compartir con ustedes. Es un deseo que se me está cumpliendo de exponer los trabajos que he hecho ante este auditorio. Que veo que sobre todo son jóvenes y seguramente son estudiantes universitarios y bueno, eso para mí me reconforta bastante porque es una oportunidad para que ustedes sepan y conozcan lo que he estado planteando, lo que he estado investigando. Este libro en realidad es una compilación de 18 estudios, investigaciones, artículos que he estado realizando en los últimos años y que ahora hay la posibilidad de publicar vía impresa. Son 18 estudios que he realizado entre el año 2015 y 2022 sobre temas agrícolas, sobre el tema alimentario y nutricional, sobre el tema desarrollo rural, pobreza, migraciones, importaciones y exportaciones de alimentos. Hay una variedad de temas que ustedes van a ver que todos ellos están interrelacionados, el cual nos permite captar mejor el tema agroalimentario. Por un lado. Por otro lado, la ventaja de que son artículos o trabajos realizados desde hace ya 7 años nos permite ver la evolución que está teniendo el país, la evolución que tiene este tema, porque además estos trabajos están respaldados por una serie de estadísticas que he ido recopilando. No solamente son elucubraciones teóricas, sino que están respaldadas todas las investigaciones y artículos por diversas entrevistas y encuestas que hemos ido realizando. Y no he hecho este trabajo yo solo, sino que he contado con el apoyo de varias organizaciones de productores, varias organizaciones sociales, muchos estudiantes que han acompañado haciendo entrevistas, encuestas, personeros de varias ONGs que me han permitido evaluar sus proyectos y técnicos de los diversos ministerios que están vinculados al tema. Entonces son investigaciones que tienen un fundamento. Por otro lado, otro aspecto a resaltar en estos aspectos metodológicos es que no solamente son diagnósticos de situación, sino que ya hemos entrado a la fase de hacer planteamientos, propuestas sobre todo de políticas públicas para generar una discusión, propuestas de proyectos para que entre todos, es decir, estudiantes, profesionales, diversos técnicos, seamos capaces de poder discutir algún tema, de poder aportar para la configuración de mejores planes, mejores políticas públicas. Entonces, ese es un aporte a resaltar. El libro se ha dividido en 4 partes, es decir, estos 18 investigaciones están divididas en el libro en 4 partes. La primera se resalta, la primera parte resalta que somos un país agrícola en términos de empleo, porque hay mucha gente que viene del campo y se genera un empleo, o un subempleo también se puede decir. Pero en términos de generación de ingresos, somos un país minero y un país gasífero, un país de hidrocarburos.
Entonces, el empleo lo ha ofrecido el sector agrícola, pero los ingresos lo ofrece el sector minero y gasífero. Esa es una primera parte, y para ello vamos a ir analizando qué investigaciones se refieren a esa parte. La segunda parte del libro enfatiza en que hay una estructura dual en las explotaciones agrícolas. Por un lado están los campesinos, pueblos indígenas de los valles y del altiplano, y por otro lado están las explotaciones ubicadas en el oriente del país, con una gran presencia de capital, ¿no? La tercera parte del libro hace referencia a la dualidad que hay, que es producir para el consumo o de industria local o para las exportaciones. Ese es un tema que todavía está muy vigente, muy cuestionado a nivel nacional. Y la última parte del libro es igual, otra disyuntiva entre importar alimentos para cubrir la autosuficiencia alimentaria, o vamos a plantearnos como objetivo la autosuficiencia alimentaria. Entonces entramos a la primera parte del libro, un país esencialmente agrícola, y para eso hay dos estudios en el libro. Uno que hace referencia a la diferenciación y cambio social, y el otro es más específico a los impuestos a las fortunas. Entonces, con este estudio de la diferenciación y cambio social, en realidad es un estudio que se lo ha elaborado hace muchos años en el CEDES, ese centro de estudios que mencionó Pamela, y se perdió, se extravió, y por suerte he podido rescatarlo hace muy pocos meses y ahora se lo está publicando. Es un estudio elaborado por otros investigadores también, donde se enfatiza en lo que es el análisis a partir de la reforma, de la revolución del 52 y la serie de transformaciones que esto ha generado. Y resalto esto porque es necesario en esta etapa, en este momento, echar un poco la vista atrás. Siempre hay que mirar un poco atrás, ver lo que se ha hecho, ver lo que se ha avanzado, para luego replantearnos lo que va a ser el futuro. Esa es la intención de publicar este trabajo, fue elaborado hace mucho tiempo. Mirar de vez en cuando atrás para luego plantearnos alternativas al futuro. No mirar constantemente atrás, eso nos mantiene en el pasado, pero sí recordar de vez en cuando el pasado para plantear mejor el futuro, para abordar mejor el futuro. Entonces, con eso, yo quiero decirles de que este trabajo de la diferenciación y cambio social nos muestra cómo se ha ido creando un capitalismo de Estado, cómo se ha ido creando una burocracia estatal, cómo ha ido surgiendo un empresariado minero que ha generado altas tasas de ganancia. También nos muestra este estudio cómo ha ido emergiendo lo que es una burguesía en el sector agroindustrial de Santa Cruz, ¿no? También el desarrollo de un sector de intermediarios que regulan las relaciones entre el campo y la ciudad. También nos muestra cómo se ha ido fortaleciendo y ampliando la presencia de un sector financiero que actualmente está muy desarrollado en el país. Si a esos aspectos económicos nosotros vemos también la visión social, vemos que ha habido una ampliación del sector minero. Hay la formación de como llamábamos, un subproletariado urbano que se dedica sobre todo a la construcción, a la economía informal. Son pequeñas empresas por cuenta propia,
a nivel del campesinado, ya desde esa época se vislumbra que es el sector que aportaba con la mayoría de los productos consumidos en el país. También este estudio analiza lo que es el movimiento campesino, como en sus orígenes tenía una fuente indigenista. Ustedes van a recordar fácilmente a todos los movimientos indigenistas que han generado los actuales movimientos sociales de la CSUCD, los interculturales y todo eso. También se analiza lo que son los movimientos sociales urbanos, que se mueven en base al abastecimiento de alimentos, en base a la lucha por mantener los precios estables de los alimentos básicos. Entonces, este es un estudio que me parece muy importante a considerarlo para que ustedes tengan esos antecedentes, ¿no? Se analiza también el rol de los hidrocarburos, cómo va generando recursos y sobre todo en el oriente del país, en el Chaco, ¿no? Y dentro de este análisis que se hace histórico, hay un aspecto importante que es que ya se va creando lo que es la diferenciación económico-social. Esa diferenciación que actualmente sigue vigente en el país, y es más, esa diferenciación se está ampliando. ¿Ya? Fruto de ese punto importante que es la diferenciación socioeconómica, el gobierno, en el actual periodo de gobierno, en el año 2022, ha sacado una ley que es el impuesto sobre las grandes fortunas, para justamente achicar esa diferenciación socioeconómica que ya viene desde hace varios años y que ahora se profundiza. Entonces, el actual gobierno saca el año 2022 el impuesto a las grandes fortunas. Personalmente, yo pienso que ese impuesto, esa ley de impuesto a las grandes fortunas, tiene que ser diferenciado, porque en el oriente sobre todo, pero también en el resto del país, hay fortunas que son mucho más elevadas, de los 30 millones de dólares, 30 millones de bolivianos, al monto al cual el impuesto a las grandes fortunas grava, ¿no? Con ese impuesto. Yo pienso de que hay fortunas más elevadas, hay hasta arriba de los 100 millones de bolivianos, tanto de personas como de instituciones, y que ese impuesto debe ser más elevado, no debe ser grabado solamente a los 30 millones, sino que debe ser grabado a esas elevadas fortunas, para acortar la diferencia que hay con el resto de la sociedad. Otro aspecto que hay que tratar es sobre el destino de ese impuesto que está captando el gobierno. Y ahora, en el mes de marzo, hasta fines de marzo, ustedes deben saber, es el límite para que los que tienen ese monto arriba de los 30 millones tienen que declarar, tienen que aportar ese impuesto. Pero tenemos que saber nosotros cuál es el destino de ese monto recaudado. ¿Qué se va a hacer con ese monto recaudado? ¿Se van a seguir creando museos en el sector rural? ¿Se van a seguir creando canchas sintéticas de césped? ¿O debería ir eso a los sectores de salud, los sectores de educación, que son los que más necesitan? Entonces, ese es un cuestionamiento actual que se hace en esta investigación. Lamentablemente no hay acceso a las fuentes de información sobre los sectores petrolero, minero y la generación de recursos que generen y la captación de esos recursos. Yo he tenido acceso en esta investigación, que son falencias y contradicciones que está en el libro, he tenido acceso solamente a algo de información del sector financiero, y ahí he podido ver el sector financiero estatal, los gerentes del sector financiero estatal, gerentes regionales, gerentes nacionales, ganan mensualmente arriba de 70.000 bolivianos mes.
¿Eso qué significa? 33 veces más que lo que gana un trabajador que recibe el salario mínimo mensual. ¿Cuánto significa si comparamos eso con el ingreso, el salario que tiene una mujer pariri en las minas? Otro aspecto que hay que resaltar es el sector financiero privado. ¿Cuánto gana los gerentes, los dueños de estos bancos, de este sector financiero privado? He podido ver de que ganan entre 140.000 y 150.000 bolivianos mes. Eso es 20.000, entre 20.000 y 21.500 dólares mes que ganan. Eso es igual a 66 o 71 veces más lo que gana un trabajador que recibe el salario mínimo nacional. Entonces, un cuestionamiento: si hay gente, directores que están ganando tanto, debería imponerse un impuesto como se lo hacen en los países europeos, en Estados Unidos, a esos sueldos, a esos ingresos elevados, se les grava con un 40 o un 50% del impuesto sobre lo que ganan. Aquí no, aquí el impuesto es mucho, mucho menos. Entonces, este es un aspecto que se analiza y que está relacionado con esto de que tratemos de explicar parte de la pobreza y de la diferenciación social, socioeconómica que se genera, que se ha generado y que se sigue generando en la actualidad, ¿no? Porque no solamente es una diferenciación económica, calcular entre lo que gana un gerente de un sector financiero con el salario mínimo de un trabajador, sino que tenemos que plantearnos también el hijo de un trabajador que gana el salario mínimo, ¿a qué colegio va a ir? ¿A qué universidad va a ir con el salario mínimo? ¿Ah? ¿Tiene posibilidades de ir a un colegio? En cambio, el gerente de este sector financiero, con lo que gana, seguramente tiene posibilidades de ponerle en una excelente universidad, en el extranjero, hacerlo estudiar. Entonces, ahí se está creando también una diferenciación educacional entre los hijos, ¿no? Entonces hay una diferencia social. Bueno, estos son los dos temas que se analizan en la primera parte de este libro, que como ustedes van a ver, son temas a discutir, a analizar, pero sobre todo a que estemos informados todos, ¿no? El segundo tema del libro es, la segunda parte es esa estructura dual que hay en las explotaciones agrícolas entre lo que es el altiplano y valles, que está caracterizado por unidades productivas campesinas, y lo que es la estructura productiva principal en los llanos, que es más con un tinte más de capital, más hacia la empresa, más hacia los llanos de Santa Cruz y Vega. Para este tema hay 7 investigaciones que he realizado que están vinculadas con este tema, con esta dualidad del tipo de explotaciones vigentes en el altiplano valles y lo que está vigente en el oriente del país. Ustedes pueden leer esas 7 investigaciones, artículos, y se van a dar cuenta perfectamente de esa dualidad que estoy hablando, ¿no? Brevemente yo les explico lo que es esta explotación, por ejemplo, en el altiplano y valles, que está caracterizada sobre todo en el altiplano por unas características de estas unidades campesinas son que han sido afectadas
ya desde hace algunos años muy fuertemente por el cambio climático, lo que ha generado que haya una fuerte erosión, fuertes inundaciones, sobre todo agotamiento de la mayoría de las tierras en el altiplano y valles. Unas regiones en el altiplano y valles usan una tecnología inadecuada, han metido tractores que no son adecuados ni para el contexto geográfico, porque por ejemplo tienen llantas demasiado grandes que han destrozado la tierra, o las palas sin capacitación han levantado demasiada tierra, causando una erosión. Entonces, hay el uso de una tecnología inadecuada. Hay, por otro lado, lamentablemente, un uso intensivo de agroquímicos que también dañan la tierra. Hay, les decía, un deterioro en la tierra porque han labrado muy profundamente la tierra. Y por otro lado, hay pues carencia de agua, de riego, de capital, no hay créditos para los productores y sobre todo no hay capacitación. En otros lugares también del altiplano y valles hay, sobre todo aquí en el altiplano, donde han estado los proyectos de Naciones Unidas para fomentar la leche, ha estado el PMA, hay ahora, se recoge la leche PIL, Delicia, bueno, hay unidades productivas que han recibido el apoyo del Estado en el pasado y que son prósperas y que se está produciendo ahí ganado vacuno, ganado de engorde, ganado de leche, hay cierto procesamiento de la leche, hay quesos, hay yogur, ¿no? Pero esas unidades están, por otro lado, comprando las tierras de los vecinos, las tierras de los campesinos que no tienen muchas posibilidades. Dentro de este contexto de la agricultura del altiplano, llama la atención ciertos aspectos actuales y que no solamente son económicos. Hay, como todos ustedes deben saber, hay un capital financiero que está circulando por gran parte del altiplano, sobre todo cercano a las fronteras de Chile, de la Argentina, ¿no? Es un capital que está invertido en los autos chutos, es un capital que está invertido en el contrabando, están metiendo muchos electrodomésticos, celulares, alimentos, ¿no? Eso, por otro lado, ese capital genera un dinero en las comunidades, porque las comunidades aledañas a todas esas zonas los protegen a estos contrabandistas, porque les cobran por el ingreso, les avisan cuando hay la policía. Entonces, se está generando dinero en las comunidades por ese capital financiero, ¿no? Ese capital financiero también establece relaciones entre lo que es el trabajo y lo que es el capital, porque ese capital va a las ferias. Entonces, me acaban de decir que solo nos quedan 10 minutos y yo había preparado esto para mucho más tiempo, pero voy a acortar. Hay entonces eso por un lado. Por otro lado, hay una fuerte migración del campo hacia el extranjero y hacia las principales ciudades. Hay un despoblamiento de las comunidades en varias localidades del altiplano y de los valles. Es decir, se están vaciando varias comunidades porque no encuentran trabajo para los productores, sobre todo para los varones y los jóvenes. Entonces se están migrando al extranjero en muy malas condiciones y están migrando al sector urbano. Un aspecto que llama mucho la atención es que hay los costos ocultos en la mayoría de los productos del altiplano. Eso quiere decir de que el productor no está recibiendo lo que ha gastado en producir.
cuando lleva su producto al mercado, le pagan un precio que es mucho más bajo de lo que le han costado. Y nosotros hemos podido hacer un cálculo sobre el costo de la papa. Ustedes pueden ver que una hectárea de papa, en realidad el costo real es 7.615 bolivianos, la columna de la derecha, porque ahí está el costo de la mano de obra y el costo del transporte. Pero como esos gastos el productor tiene que cubrirlos con su mano de obra, es decir, ellos no se pagan a sí mismos por la cosecha y el sembradío y también por el transporte, entonces hay un costo oculto. Es necesario resaltar, ¿no? Esto cuando se lleva al mercado, esta papa, el mercado de la Huachaca, de cualquier ciudad intermedia, tiene la competencia del producto que está ingresando por vía del contrabando o por las importaciones de países distintos. En este caso, la papa de Perú que viene subsidiada y que entra de contrabando. Y está disponible todo el año, es el tamaño más grande, por lo tanto, los que venden papas, hamburguesas con papa frita, prefieren esa papa que es, como les digo, de mayor tamaño, mucho más fácil de pegar, es más ahorrativa para el que está vendiendo en la calle. Entonces, ahí la producción nacional, nuestra papa, no tiene una competencia desleal, por lo tanto, genera menos ingresos para el productor campesino, menos ingresos para la También hay una serie de problemas porque al no haber ingresos, migran los jóvenes, no terminan de estudiar, migran los padres, la familia se queda a cargo de la mujer, hay con un sobretrabajo, hay muchas familias con padres y abuelos ancianos que están abandonados. Esas son las principales características de esta. También hay, bueno, no solamente, a pesar de esas adversidades que les he mencionado, esta agricultura ubicada, sobre todo una agricultura familiar en el altiplano y los valles, produce la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos y aporta significativamente a la disminución de los gastos de efecto invernadero, porque recupera suelos de las tierras, porque cosecha y maneja el agua, como ustedes pueden ver en la foto. Hay un rescate y conservación de semillas, hacen un manejo integrado de plagas y protección fitosanitaria. Todavía mantienen una gran diversidad productiva, aunque sea reducida, pero dentro del predio familiar hay una diversidad productiva. Crean reservas de alimentos, como ustedes pueden ver. Esa es una práctica que la hacen en varios pueblos, en quechuas, en el Alto Andino del Perú. Han creado sistemas de prevención de desastres. Esas son las principales características en el sector del altiplano y valles. En cambio, la explotación es en el oriente del país, en Santa Cruz y Beni, está más que nada liderizado por la explotación de los productos de exportación, como la soya, que en este momento es el producto estrella de las exportaciones. ¿Y quiénes son los que componen la soya? Hay 4 actores que son fundamentales en la producción de la soya. Por un lado, el gran capital, empresa transnacional, que es la que da la maquinaria agrícola, los insumos, las semillas transgénicas, los agroquímicos. Por otro lado está la gran agroindustria, que posee gran cantidad de tierras, tienen silos de almacenamiento, son los que poseen gran parte también del transporte.
y tienen contacto con los exportadores, ¿no? Ellos son los que fijan el precio de compra de la soya. Por otro lado están los colonos que ahora se llaman los interculturales, que son aproximadamente 12.000 familias que están produciendo soya. La soya, utilizan la soya transgénica, lamentablemente, utilizan mucho agroquímico y son los que están proveyendo de esa soya para las exportaciones. Y por último está el Estado, que está también fomentando la expansión de este modelo, que es bastante extractivista. Mediante una serie de leyes y reglamentos les ofrece muchas facilidades de crédito a los exportadores, perdona la deforestación, autoriza el desmonte, no cobra los impuestos debidos. Entonces, esa es la composición del complejo de la soya. Este modelo genera un desplazamiento de los cultivos alimenticios en el Oriente. Hay muchos cultivos, ustedes pueden ver la evolución de la superficie cultivada en Santa Cruz sobre todo. Vean cómo las oleaginosas y productos industriales cada vez amplían más la superficie cultivada. En cambio, las hortalizas, los cereales, las frutas tienen una tendencia a estancarse o a disminuir. La mayoría de los municipios en Santa Cruz ahora optan por producir más soya, porque van a exportar, van a generar más ingresos y están descuidando la producción de productos que consumimos internamente. Otra consecuencia de ese modelo de exportación de la soya es que la evolución de la superficie cosechada de la soya cada vez se incrementa más, y esto está muy ligado también a la expansión del ganado, porque actualmente hay una gran demanda en el mercado asiático sobre todo y en Rusia por demanda de la carne vacuna y de la carne porcina. Entonces hay esas dos demandas internacionales, lo que está generando que la agroindustria y los grandes ganaderos estén cada vez fomentando más la deforestación. Y ustedes pueden ver acá cómo he cruzado la evolución de la superficie cosechada de soya, es muy ligada a la deforestación y también a la expansión del rebaño de ganado. Esto también significa que Bolivia es uno de los países con una mayor pérdida de bosques forestales. En el año 2022, Bolivia ocupa el tercer país en el mundo en la mayor deforestación, justamente por esa ampliación de la frontera agrícola que tenemos, que se efectúa en la Amazonía sobre todo y en el Chaco, por generar más soya, que es también alimento para el ganado, por obtener más ganado. Miren las emisiones de gases de efecto invernadero por esa deforestación, por esa ampliación de la frontera agrícola, cada vez es más elevada debido a la deforestación, ¿no? Y ahí este es un cuadro a nivel mundial donde se enfatiza la situación en Bolivia y se puede ver fácilmente cómo la agricultura, cómo la deforestación está incidiendo cada vez más en los gases de efecto invernadero. Entonces, esto también genera desastres ecológicos, genera un costo ambiental invisible, y CIFCA, por ejemplo, en Santa Cruz ha demostrado ya cómo la deforestación hace que gran cantidad de aves migren hacia otras zonas, hacia zonas donde hay frutas, por ejemplo, en busca de alimento, y están los animales, o las aves, consumiendo más, lo que reduce la producción de frutas para los habitantes, ¿no? Entonces, ese es un costo ambiental que no se lo contabiliza, pero se está generando, ¿no? Hay también una fuerte ampliación del uso de agroquímicos.
porque se dice que el uso de los agroquímicos va a generar mayor rendimiento productivo en la soya. Miren ustedes cómo Bolivia cada vez importa más agroquímicos, no solo en cantidad, sino también en valor. Bueno, me voy a pasar rápidamente a la tercera parte, que dice producir para el consumo y las industrias locales o para las exportaciones. Aquí también en esta parte se han juntado 6 investigaciones que hacen a este tema, a la disyuntiva. Vamos a producir para el consumo y las industrias locales o para las exportaciones. Y eso es lo que actualmente se debate, ¿no? Estas investigaciones hacen referencia más que nada a un análisis sobre el mercado, un análisis sobre el comercio internacional y a las políticas públicas. Aquí se consideran varias investigaciones, pero el ejemplo más concreto al cual me voy es lo que ha pasado últimamente en el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? Hay un conflicto que ha demandado, que ha generado que los precios de los productos principales de granos, los precios de transporte, los precios de insumos químicos suban, y eso ha generado a nivel mundial una mayor demanda de la producción y de las exportaciones. Bolivia casi no tiene relaciones, o las relaciones comerciales con Rusia y Ucrania son muy insignificantes, o sea que el efecto de ese conflicto no ha llegado a Bolivia como ha llegado a otros países de la África, de Europa. Aquí el 0.2% de las exportaciones de Bolivia van a Ucrania o Rusia. Sin embargo, aquí ha llegado la onda de querer decir, sobre todo por el gran capital y las agroindustrias, que dicen, ahora hay una gran demanda internacional, ahora hay que ampliar las exportaciones, sobre todo de soya, ahora hay que salir al mercado y tiene que haber una liberalización por completo de las exportaciones. Y más bien que el gobierno ha tenido una política de control y no ha permitido eso, no se ha liberado de las exportaciones y ha generado a través de una serie de políticas de fomento a la producción nacional, control de precios, abastecimiento interno, todo lo que nosotros ya hemos podido ver en estos últimos meses a propósito del rol de EMAPA, que ha jugado un buen rol. Y bueno, para terminar, la última parte es importar alimentos o aspirar a la soberanía alimentaria. Y ahí también hay 3 investigaciones que están relacionadas con este tema. La política de importaciones ha perdurado durante muchos años, y ustedes pueden ver de que se ha planteado colmar la demanda interna, satisfacer la demanda interna, no con la producción interna, sino mediante las importaciones de alimentos y bebidas, ¿no? Ustedes pueden ver cómo desde el año 2000 hasta el año 2020 hay un incremento muy fuerte en las importaciones. Entonces, estamos dejando a un lado de consumir lo nuestro, estamos dejando de producir lo nuestro y estamos consumiendo más los productos importados. Eso significa también un cambio en nuestra dieta alimentaria, porque la mayoría de los alimentos importados son alimentos preparados. Entonces se está dejando de consumir un producto nacional rico y sano, rico en nutrientes, por consumir estos productos importados. Bueno, eso es a grandes rasgos el contenido de este libro, que como ustedes ven es bastante voluminoso, tiene 18 investigaciones, pero lo principal está sobre estos temas que les he expuesto
brevemente. Gracias por su atención.